Bien, vamos a hablar un poco sobre un enfoque sencillo para tratar al paciente depresivo con acupuntura TUNC o para tratarse a uno mismo utilizando puntos de acupuntura TUNC ante cuadros depresivos, siempre de una forma sencilla, buscar algo sencillo para lograr el máximo resultado y en caso de querer profundizar más, pues tenemos todo lo que sabemos de acupuntura TUNC o si no eres un terapeuta, sino que eres un paciente, entonces debes consultar a un profesional. Vale, entonces en general vamos a fijarnos si el paciente está más tendiendo hacia el bloqueo, más tendiendo hacia la insuficiencia, hacia el agotamiento. Lo que empezamos haciendo es examinar al paciente o examinarte a ti mismo. Voy a hablar siempre como del paciente, pero te lo puedes aplicar a ti mismo o a ti misma. Y observar, pues, el que tiende a necesitar tonificarse de una forma más o menos rápida, que para eso utilizaremos básicamente el punto Shen Quan bilateral, va a tener un estado de ánimo decaído, con pocas ganas de moverse a nivel corporal y debilidad, ¿de acuerdo? Una bajada de la libido, una falta de motivación, tiene pocas ganas de interesarse por las cosas o de sentir placer o por cosas placenteras, se siente con falta de energía, alteraciones del apetito, como pérdida del apetito en general o digestión débil, que cuesta, una digestión que es lenta. Puede ser que tienda hacia tener diarrea o hacia heces malformadas, aunque en el caso de que suele haber un estreñimiento de fondo o más bien crónico, esto podría no darse. Es decir, no tiene que darse todas estas características, sino más bien que predomine este cuadro, ¿no?, respecto al resto que vamos a comentar. Que haya una somnolencia durante el día, que los movimientos corporales sean lentos, no hayan ganas de hablar, ¿no? El paciente se puede sentir torpe, se le pueden caer cosas de las manos, enseguida se le viene el ánimo abajo, se siente abatido muy rápido entre cualquier crítica, contratiempo. Le cuesta concentrarse y se siente muy indeciso, sobre todo cuando va acompañado de esta apatía, de este letargo corporal. Puede ser que hayan pensamientos suicidas. Si te pasa a ti, piensa que es muy normal que cuando se está en este estado hayan estos pensamientos suicidas. Lo que se trata es de recuperarse. Pero en estado de falta de energía, habiendo cuando tienes o tiene el paciente estos pensamientos suicidas, no llega a planear el cómo hacerlo ni a intentarlo, porque le falta energía. Puede ser que tenga alguna fobia, que esté preocupado por algún síntoma físico, que le esté dando vueltas a las cosas, pero con poca energía. Digamos que si piensas mucho, tienes energía todavía. O sea, le cuesta, tiene la mirada apagada, le cuesta, está pensando como en su interior, pero es un pensamiento sordo, como algo que da vueltas ahí, no como que estás activo, pensando y razonando y viendo y decidiendo y dándole vueltas a la cabeza, sino que es algo que pasa automático casi sin tú quererlo planteártelo, ¿no? Está así. En este cuadro, sobre todo en este cuadro, pensaríamos en tonificar de fondo, ¿de acuerdo? Tonificar de fondo, y ante este cuadro yo lo que recomiendo de inicio es trabajar con el punto Shen Quan bilateral, bien estimulado, 1 o 2 veces al día. ¿Por qué no? Se puede hacer con aguja o con moxa, con calor en el punto, o luego incluso dejando unos imanes implantados en esta zona.
¿de acuerdo? Entonces va a ser un cuadro que va a ser un poco más lento de recuperar, o sea que es mejor hacer tratamientos diarios, acompañarlo de una buena dieta, aunque sea a base de tomar suplementos de vitaminas, minerales, beber agua, pero mejor agua con electrolitos. Cualquier otro remedio siempre es bueno de añadirlo. Que la dieta sea lo más correcta posible y que no falte. Si el paciente tiene pocas ganas de comer y no come o no comes, es importante que si no entra, por lo menos empieces tomando batidos que estén buenos o batidos proteicos que le gusten de sabor, pero que lleven suficiente nutrición. Esto va a acabar siendo fundamental a medio plazo. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, tenemos un paciente también que, si bien está también un poquito alterado, en el sentido de debilidad, lo que le afecta no es tanto la debilidad física, sino la debilidad emocional, ¿no? No destaca tanto por cómo está corporalmente, de que estar agotado, pero sí que está agotado en el desánimo emocional, quizá porque es una persona fuerte de fondo. O sea, tiene un estado de ánimo también depresivo, lógicamente, está muy, muy plano. Has perdido el interés por las cosas también, por el placer. Te cuesta o le cuesta quedarse dormido o mantenerse dormido. Le cuesta levantarse de la cama, pero por una apatía, no solo porque el cuerpo no tire, sino porque el ánimo no tira. Tiene una forma de hablar muy nerviosa y alterada. Puede estar apático, pero habla casi como si las palabras estuvieran separadas del significado, del sí mismo, ¿no? Es como hablar y hablar, o bien hablar monótonamente, suave, lento. También puede ser que en vez de estar un habla así muy rápida, pues sea algo así más de fondo. Pero no es una persona que porque no tiene energía para hacerlo, sino que se nota que es una persona fuerte. Pero es el estado de ánimo el que no. Puede ser que, pues eso, haga muchas pausas al hablar, le cueste también concentrarse, también puede tener pensamientos suicidas, pero tampoco llega a planearlos, porque emocionalmente no tira como para ponerse a ello. Digamos que le preguntas una cosa y no te responde por ello, pero no porque no pueda, sino porque parece que no le entra el significado de lo que le estás diciendo y te habla de otra cosa, te responde de otra cosa. Puede ser que esté lloroso, que tenga ataques de pánico, tenga ansiedad, además. Bueno, en este paciente tenemos que desbloquearlo sobre todo a nivel emocional. Yo, en este caso, lo que recomendaría sería el Taumá Espíritu del Corazón. Espíritu del Corazón. Pues también, más o menos con la misma frecuencia, quizá con digitopuntura o imanes, sería la elección que yo te daría. Luego tenemos el paciente que tiende en general al bloqueo. El paciente que lo primero que tenemos que hacer es desbloquearle. El paciente que está bloqueado, también tiene un estado de ánimo depresivo, porque estamos hablando de una depresión. Puede ser que se encuentre ante un estado emocional muy irritable, está muy irritable, salta por cualquier cosa, o está muy blandito, muy lábil, muy touchy. Está inquieto, tiene ansiedad, puede ser que esté agresivo, frustrado. Es decir, es esa frustración que acaba llegando como una depresión con bajones, pero que en realidad está a la que salta, ¿no? También puede ser que tenga problemas físicos que cambian, malas digestiones, distensiones abdominales, mamarias, dolores menstruales, muchos suspiros, indigestiones, puede ser que haya náuseas, distensión abdominal, o sea, se hincha la barriga, esto es muy frecuente, flatulencias. Puede ser que haya diarrea o estreñimiento que vaya muy alternado, ¿no? Que no esté muy claro, quiero decir. Puede ser también, por otro lado, que haya un exceso de hambre, de apetito,
y que haya un amargor en la boca y sed. Bastante boca seca puede ser también. Puede ser que haya pesadillas, muchas vueltas durmiendo, dificultad para quedarse quieto, el cuerpo le cuesta estar quieto, está rascando el sofá o haciendo flamenco con los pies mientras está sentado viendo la televisión, por ejemplo. También va a haber seguramente temas de indecisión acompañados de frustración, la ATM, la mandíbula apretada o bruxismo por la noche, puede ser que haya dolores de cabeza, tensión en los trapecios. En los casos de debilidad puede haberlo también, pero suele haber muchas veces debilidad de la zona lumbar, ¿de acuerdo? En estos pacientes es más la zona alta que está sobre todo destacando por encima de la baja, como tensión. También puede haber pensamientos suicidas, aunque es posible que según si el grado es muy grave, aquí sí que hay energía. Puede ser que realmente hayan intentos y que incluso esté planeado el cómo, ¿no? Y si estás planeando el cómo y te sientes casi preparadito, es más de desbloquear de inicio que de tonificar. También pueden haber ataques de ansiedad, de pánico, también puede haber fobias, que de repente se ponga a llorar, darle muchas vueltas o estar hipocondríaco sobre algo de la salud física, o darle muchas vueltas a algo pero realmente con energía, o sea, estar pensando y hablar siempre el mismo tema y venga, preocupado por algo pero activamente, ¿eh? Esta es un poco la diferencia. Ataques de explosión, ¿no? Pero que ves que en el fondo está depresivo, lo que pasa que está deprimiéndose con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, en estos dos casos, lo que tenemos que hacer por encima de todo es desbloquear. De inicio, Linku Taibae, preferentemente con aguja, aunque podemos hacerlo también con digitopuntura. Preferentemente con aguja. Yo añadiría el 17 de Renmai en el centro del pecho. Podemos trabajar y recomendaría también Muliu Mutou, basta con un pie, se puede hacer con digitopuntura perfectísimamente, en apenas un minuto, una o dos, yo diría 2 veces al día, para desbloquear toda la zona del diafragma y la relación entre hígado y bazo, el aparato digestivo. Con esta combinación debería ir muy bien, y en aquellos pacientes que realmente tienen amargor, boca seca, calores en la cara, dolores de cabeza y el sueño muy agitado. Estas personas con estos calores se les podría o debería añadir maestros del fuego. ¿De acuerdo? Es una variación de una combinación que en acupuntura se llama las 4 puertas, que con el punto IG4, hígado 3, pero que en este caso lo haríamos con Linku Taibae y maestros del fuego. Obviamente siempre se puede añadir el punto Yin Tang y el punto Du 20, que hay muchos estudios sobre su eficacia. En auriculoterapia siempre el punto Shen Men nos puede ayudar de fondo, incluso con masaje. Esto así en general. Si se da con alteraciones hormonales o pospartos, estaría bien añadir el punto Fuke, y en este caso lo haríamos preferentemente con aguja o rascando con la punta de un bolígrafo en la dirección en la que entrarían las agujas, ¿de acuerdo? Porque es importante el trayecto lineal en la estimulación de estos puntos. Entonces, cuando tenemos al paciente que todavía no está depresivo, por un lado, pero que que no está aquí, que mentalmente está muy agitado, que tiene la agobian las cosas, está agobiado, ¿de acuerdo? El paciente agobiado, el paciente que se está quemando, el paciente como cuando estás 5 horas mirando una pantalla del ordenador o del teléfono y cómo se te queda la cabeza y los ojos, o cómo te ve alguien, ¿no? Que estás así como fuera de ti, ¿no? Tienes el calor en la cabeza, ¿no? Cuando ese calor está en la cabeza, o cuando tienes también los calores en la cabeza, los sofocos, y por dentro en el fondo hay como un frío, ¿no? Pues hay como una diarrea o una tendencia a la diarrea o
O puede ser que tenga los pies, manos frías, pero estés como muy agitado por fuera y tengas mucha energía, ¿no? Estés muy simpático tónico, muy agobiado de los nervios, espitoso. Y también en los pacientes en los que realmente tienen frío, un Tao que nos puede ir bien como complemento, en este caso, aunque sería clave en otros, pero como complemento para trabajar de fondo y también cuando hay desórdenes digestivos y hormonales. Por lo tanto, casi siempre nos va a ir bien de complemento, es el Tao el crisantemo de fuego, que al igual que los maestros del fuego, pero con una potencia también antifatiga muy importante, lo que va a hacer es tomar ese calor, ese yang que está en la superficie o por ahí en el estómago, haciéndote reflujos y todo esto, y llevándolo, metiéndotelo en la caja de dentro del cuerpo, dentro del Tantien, metiéndolo ahí, en el Tantien, en el Mingmen, guardándolo ahí. Es como que todo aquello que se fue, metiéndolo dentro y dándote centro y carisma. No lo vas a conseguir en un día, es algo que yo recomendaría hacer con moxa, pero puede hacerse con aguja, con digitopuntura puede ser que también vaya bien. Y también podrían ponerse unos imanes al dormir, por ejemplo. Entonces, hacer estas combinaciones de recetas, idealmente en consulta, pero te lo puedes hacer a ti mismo, a ti misma, diariamente, al menos 2 veces al día. Y los casos de desbloqueo deberían notar una mejora en 3-4 días, con sus recaídas seguramente, y depende si la causa está presente o la causa pasó. No es lo mismo que sigas teniendo el motivo frustrante en casa o en el trabajo a diario, con lo cual vas a tenerte que seguir desbloqueando y te vas a ir desgastando y en algún momento tendrás que empezarte a tonificar, que si es algo que ya pasó y que primero tienes que desbloquearte y rápidamente también empezarte a tonificar y calmarte para así volver a la vida diaria, ¿no? Y dejar los intentos suicidas para otro momento, porque ahora el paciente tiene la oportunidad, o tienes la oportunidad y la fuerza de recuperar, ¿no? La fuerza de voluntad de recuperar el camino, y hay que darse una oportunidad más. Entonces, este sería un poquito el plan, que hay más puntos que nos podrían servir para cuando uno explota, para cuando uno está más enneurado, pero hablando así en general, estos puntos son simples, sencillos y de resultado rápido.